Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Encuentros con el Jazz. Hoy nos encontramos con Samuel Torres. Él es un músico colombiano con una trayectoria increíble. Es uno de los percusionistas y compositores más influyentes en la escena global. Logra una amalgama perfecta entre su formación clásica, la herencia afrolatina y la vanguardia del jazz neoyorquino. Estamos celebrando el Día Internacional del Jazz. Es una celebración que se extiende precisamente para ponernos a todos en sintonía de ese valor que tiene el jazz y su influencia a nivel global. Samuel, es un placer que estés aquí con nosotros en el programa en Radio ESAP. Bienvenido. Hola, un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, Samuel, tal vez se compagina mucho con esta celebración que tenemos en estos días, ¿no? De entender por qué el jazz ha logrado como trascender tantas fronteras, y es porque precisamente tal vez lo que yo más valoro es esa posibilidad de pensarnos en horizontal, ¿no? De pronto de salirnos un poco de la jerarquía de la orquesta. Pero que te interrumpí, pero es exactamente lo que estás diciendo. Obviamente nosotros en nuestras tradiciones heredamos esas jerarquías y encuentras jerarquías en las músicas populares, ¿no? Entonces, eso es normal, no es que hay que evadir las jerarquías, pero el mundo utópico que presenta el jazz y el mundo ideal, que no siempre se da porque desafortunadamente los seres humanos tenemos mucho ego, y entonces en el jazz también hay muchísimo ego, esas jerarquías también existen y todo, pero en un mundo ideal, y se encuentra muchas veces, donde no hay esa jerarquía, sino todos tenemos la posibilidad de proponer, de oír y de ser escuchados, pero sobre todo de oír, que esa es la magia del jazz, que es que tienes que escuchar. Y tú propones, pero tu proposición lo maravilloso de tu proposición es que va a ser escuchada. ¿Y por qué va a ser escuchada? Porque tú vas a escuchar a los otros. Entonces para poder estar en ese diálogo también tienes que escucharlos a ellos, porque si no estás fuera del contexto, que es lo que muchas veces nos pasa y por eso hay tantos conflictos, ¿no? Porque no escuchamos al otro y queremos que nuestra voz suene más arriba, pero resulta que ahí ya se rompe la armonía y tal vez ese es como el reto, ¿no? Absolutamente, y por eso, bueno, y a veces cuando uno vive fuera de los Estados Unidos uno se imagina que el jazz y Estados Unidos y todo maravilloso, pero allá también está la lucha porque el jazz, como no es una música que genere de masas ni nada de eso, pues también es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, a veces en otros países la gente aprecia más el jazz que dentro de los mismos Estados Unidos. Nueva York es una burbuja, Nueva York es un lugar muy especial, pero dentro del país sí es muy curioso. Pero hay algo muy lindo que está pasando y es en las escuelas y en las universidades se ha creado ese lugar donde esta música está viviendo y se está enseñando. Entonces, dentro de todo el país, en lugares hasta de ideologías súper conservadoras, hay un espacio donde hay un colegio que está tocando, una big band de un high school que está tocando jazz y les enseñan exactamente eso. Maravilloso. ¿Y tú tienes alguna relación con estos procesos formativos o estás netamente ligado pues a la composición y a la escena? No, yo soy educador y realmente eso el ser educador es lo que me ha dado más la libertad de poder dedicarme a la música que amo, ¿no? Porque, bueno, primero financieramente, puedo escoger qué hago realmente, porque tengo un trabajo siendo profesor, pero también yo trabajo con niños pequeños, con niños de cuarto, quinto de primaria, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, en un colegio privado en Nueva York, y les llevo percusión y percusión latina.
y les hablo de Tito Puente y de Raúl Barreto y de Mongo Santa María, y les digo, ustedes viven en Nueva York, tienen que saber quién es Tito Puente. La calle 110 se llama Tito Puente Güey, tienen que entender la importancia de los latinos acá, y les encanta y les fascina Tito Puente y les fascina tocar Afro Blue, y no, es una berraquera, la verdad, es que, perdón la palabra, pero es que es muy chévere. Y, Bueno, y eso, no, pero para lo que te quería, es muy importante como dar, no solo vivir, sino también como ser humano, no solo que te estén aplaudiendo, diciendo, ay, qué bueno lo que hiciste, sino también poder dar y compartir y dar el conocimiento. Y con niños es maravilloso porque ellos sí no creen en nada. Puede ser el músico más famoso del mundo y ellos igual se van, si no manejas bien la clase, si se no van a lo portar mal. sienten, si no está en su corazón, no Sí, pasa nada. entonces es una Pero a experiencia linda. propósito, querido Samuel, de esta ventana tan bonita que hay a través de la formación y el trabajo con los niños, con los más pequeños, que es ahí donde tienes como toda la potencia para Mm. meterlos en el universo de la música y tocar su corazón, estamos escuchando un tema que se llama Horizon Take Wings. Entonces vamos a disfrutarlo y ya continuamos conversando. Y precisamente, Samuel, a propósito de este mensaje que trae este tema musical que acabamos de escuchar, cuéntanos cómo lo podemos conectar con esta conversación sobre los procesos de formación y los chicos que están precisamente incursionando en la música. Me parece interesante que puedas como darles un mensaje. Muchos jóvenes también en Colombia se están formando en el jazz, tenemos muchas universidades que están con sus cátedras de jazz, sus formatos de big band y dándole un impulso muy importante a esta música y también a los compositores que están haciendo fusión de nuestras músicas colombianas con el jazz. Pues sí, mi mensaje yo creo que sería que nunca olviden cuando uno está estudiando, uno de alguna manera tiene como un mundo ideal, ¿no? Y está idealizando, o sea, un romanticismo hacia el arte. Y a veces muchas personas cuando salen de estudiar y se encuentran con el mundo laboral, se encuentran con una realidad que es muy dura. Y es verdad, es una realidad y hay que hablarla, hay que preparar a los muchachos jóvenes al mundo laboral dentro de la música. Y de eso comienza a manejar las finanzas, los ahorros, en qué se gasta el dinero, un montón de cosas de preparación financiera. Sobre todo los músicos tenemos que tener una formación financiera muy importante porque somos músicos independientes, básicamente. Entonces yo sé que eso tiene que ver, pero nunca pierdan esa semilla, ese romanticismo por la música. Cuando salgan al mundo laboral, van a encontrar un mundo laboral donde en la música se maneja entre dos extremos, ¿no? Que es el arte y el entretenimiento. Entonces no hay ni un lado completamente para acá ni un lado completamente para allá. Uno va balanceando. Entonces si hay música que está desarrollada más como entretenimiento, ¿no? Tienes que tocar música que con ciertas expectativas porque hay que vender y entonces tienes que entender esa parte de ese negocio, pero nunca, lo que le da a uno la gasolina como artista es nunca abandonar esa parte de expresión artística y de comunidad y de honestidad con la música. Entonces van a encontrar retos. Cuando salgan de la academia no va a ser fácil, pero nada es fácil en la vida tampoco, ¿no? O sea, si Cualquier quieres ser carrera representa un esfuerzo total, indudablemente, exactamente, pero también eso. depende pues como de la convicción y de cómo tú también te pones el reto de aportarle a tu profesión. Samuel, tocaste ahorita un punto muy interesante varios puntos. Uno, el tema de la inteligencia artificial, que me parece importante como que lo analicemos un poquito más
frente a lo que pasa a su relación con el jazz y todos estos procesos de producción y esa relación casi como con la industria de la música, ¿no? Que está en una transformación grandísima a través de las plataformas, de las mismas redes sociales. ¿Tú cómo sientes esa relación en el nicho del jazz? Porque pues Mm. obviamente esto está funcionando tremendo para las músicas mainstream, pero para nosotros que somos no mainstream, también yo siento que también hay como una posibilidad de llegar también a los públicos. ¿Cómo ponemos las tecnologías, la inteligencia artificial al servicio de nuestra labor con el jazz? Sí, tocaste un punto muy importante, o sea, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Sí, todo depende siempre de cómo se hagan las cosas. Esa es la realidad. Si utiliza la inteligencia artificial para, generar música de fondo, que antes era música, si me entiendes, obviamente hay un espacio que la inteligencia artificial está quitándole a los músicos. Pero precisamente yo creo que la magia de esta música que hacemos, y no solo el jazz, sino muchos géneros de música, es que la música es una experiencia. Y es una experiencia que se oye en los streams y todo, pero no hay nada como la música en vivo. Eso es irreemplazable. Ver una orquesta sinfónica, ver 80 personas tocando, eso es irreemplazable. Las grabaciones no representan la experiencia de lo que es esa música. Y te lo digo, por ejemplo, una obra, si tú pones una obra sinfónica y tú la ves en vivo, si estás en un teatro y ves que pronto el violín, uno empieza a tocar solo él con un armónico, es un silencio total, es un sonido en lo mínimo. Y de pronto tienes el tutti, todo con los tímpanos, los gong y una cantidad de cosas súper épicas. Y lo puedes, y puedes experimentar todo eso. Eso jamás lo puedes experimentar en una grabación, porque cuando empiece ese violincito, no vas a oír nada, te va a tocar subir el volumen de la grabación, y cuando venga la parte épica, te toca bajar el volumen porque te quedas sordo. Entonces, la música es una experiencia. Y yo creo que eso, o sea, uno no puede decir que no va a suceder, pero yo lo veo muy difícil de reemplazar. La experiencia de la música en vivo. Y la experiencia de la comunidad, de tocar música en comunidad y juntarse entre amigos y juntarse y tocar para tu gente, para tu comunidad, eso es irreemplazable. En momentos, sobre todo momentos donde uno se siente más aislado, donde se siente más vulnerable, es donde uno se da cuenta que nos tenemos los unos a los otros. Y eso ha sido uno de los procesos más fuertes en los Estados Unidos ahorita. Ha sido cuando comenzó toda esta ya declive moral en el 2025, pues ha sido muy duro. Muchas personas les ha dado muy duro. ¿Y qué hemos hecho? Nos juntamos a hacer grupos de conversación, de actividad, de qué se puede hacer. Luego mucha gente se organiza para salir a las marchas. Y a otros que tienen un grupo de ayuda a inmigrantes, a jóvenes inmigrantes, hay otros que tienen ayuda para, en caso de que veas a ICE, pues hacer silbidos, le están dando silbidos a la gente para que uno avise en el barrio porque están atacando a gente que vive en nuestros barrios, en las comunidades. Entonces, para poder avisar, entonces, como que hay un sentimiento muy fuerte de unión. Y la música es parte de todo eso. La música es uno de los elementos que nos unifica y que nos hace sentir juntos, que no estamos solos. Entonces, no hay que dejarse confundir. Eso yo no lo veo que eso se vaya a acabar. Y creo que hasta de pronto cuando pase de moda que la gente haga sus temas y programe sus temas en las aplicaciones de inteligencia artificial, pues la gente va a valorar mucho lo que es la música de verdad. Esa es mi esperanza. Como lo decías, ¿no? Cuando no está, entonces es cuando más lo valoras, como Sí. lo decías. En la pandemia fue muy fuerte. En la pandemia que se acabó la música en vivo, empezamos en Nueva York a tocar en parques y nos ganábamos más plata que tocando en un bar de jazz. Era una locura. En verano, la gente enloquecida, los niños no viendo música en vivo, enloquecidos y felices. Porque la música, cuando ya no la tuviste,
ahí sí sentiste la ausencia y lo importante que es. Querido Samuel, tú estabas, tú sacaste un álbum muy importante y me parece que es súper clave que podamos hablar de ello, que fue Regreso y que tuvo un reconocimiento súper importante. Creo que no lo podemos dejar pasar, porque precisamente ese reconocimiento y acceder a este premio tan importante, al Latin Grammy, cuéntanos un poquitico de eso antes de que ya casi se nos va acabando el tiempo de la entrevista. Bueno, este fue uno de los grandes sueños que yo tenía cuando estaba en la universidad, porque a pesar de que tuve una formación muy, muy buena, tuve grandes profesores, de todas formas siempre encontraba mucho prejuicio de los músicos clásicos a los de las músicas populares. Y es muy triste verlo en nuestro país, donde la mayor riqueza que tenemos los latinoamericanos es nuestra diversidad y nuestras influencias afroindígenas combinadas con la música europea. O sea, esa mezcla de esas tres culturas, eso es absolutamente fascinante, es nuestra riqueza. Y sentir cómo la gente realmente, yo creo que por ignorancia, por prejuicio, por cosas sociales, miraba siempre la música popular como colombiana o latinoamericano, como así, muy linda para bailar, para ir de rumba, pero no al mismo nivel. Siempre desde el punto de superioridad. Entonces, a mí eso desde que empecé a estudiar me chocó. Y me lo puse como en meta. Creo que por eso es lo que estoy haciendo, que mi meta en mi vida, como en la carrera musical, era un poquito luchar contra ese prejuicio. Prejuicio lo viví, ya ha cambiado mucho, porque hay muchos músicos, pero lo viví. Claro, todos tocaban violín, piano y todo, decía, es que yo toco congas. No, pues el nivel de burla. Cuando alguien me iba tocando una campana, no, el de la campana, cotiti, que se burlaban de mí. Yo, espera y verá. Entonces lo que yo quería decir era, este instrumento y esta música tiene la misma capacidad expresiva que tiene cualquier otra música. Todas las músicas, no hay música superior. Y eso es algo que la gente lo dice, no, sí, pero igual siempre terminan mirando otras músicas como superior, con todo el respeto, pero pasa respecto del jazz y las músicas populares también. Porque el jazz es más desarrollado, es a otro nivel, pero tiene armonías y tiene todo. Entonces, claro, entre más melodía y armonía, mejor. ¿Quién dijo que toda la música se tiene que medir en los parámetros de melodía y armonía? Y el ritmo, y el sonido, y el espacio, eso también es música. Entonces, y lo que digo, no es por decir que es mejor que otro, no, ni poner a discutir, no, es simplemente ponerlas a sentar las tradiciones, sentarlas en la mesa de igual a igual. No solo sirve sentarlas y ponerlas, no, sentarlas en una conversación de igual a igual. Y ese ha sido el proceso de lo que he tratado de hacer toda mi vida, y Regreso ha sido uno de los grandes, pues, como puntos de llegada y de partida, porque después de Regreso, que obtuve el Grammy, pues, obviamente, lo que más sentí yo fue responsabilidad para seguir creciendo y seguir mejorando como compositor. Y cayó la pandemia y yo me devolví a la universidad y entré a estudiar otra vez y saqué mi maestría en composición clásica contemporánea en el Manhattan School of Music para seguir internándome en ese proceso de composición y conociendo la orquesta y conociendo las músicas nuevas de ahora más a profundidad. Maravilloso, Samuel. Estamos escuchando de fondo el tema Viaje a Cartagena de Indias, que precisamente hace parte de este disco Regreso, que pues obtuvo este reconocimiento tan importante de Latin Grammy. Bueno, querido Samuel, hemos dado un viaje musical a
través de tu música, hemos ido a Nueva York, hemos vuelto, nos hemos impregnado también de tus impresiones, de tu perspectiva del mundo y de lo que está pasando precisamente tanto en Colombia como en los Estados Unidos en términos de la política y cómo eso a su vez tiene un impacto en la construcción de comunidad y de sociedad con la música, con el arte, con lo que nos hace cada vez más humanos en una sociedad que está permeada por esta cuarta revolución industrial, con toda la era digital. Pero tú, con tu arte y con esta propuesta más reciente, aquí quiero que volvamos a hablar sobre tu trío maravilloso, tu trío libre y esta propuesta como tan minimalista que nos devuelve como a lo simple, ¿no? A ese concepto de que menos es más, a la posibilidad de encontrar en la percusión y sus múltiples posibilidades, como lo decías al comienzo de nuestra conversación, en instrumentos tan versátiles como el piano y el vibráfono, y por supuesto con las congas, dándonos una nueva posibilidad de aproximarnos a la música desde esas sonoridades, desde esos timbres que hay en esos instrumentos, pero también muy cercano al corazón a través del ritmo. Quiero que nos cuentes un poco más acerca de ese proceso y de lo que, bueno, este programa está grabado antes de tu concierto en el Colsubsidio, pero los oyentes lo van a recibir la próxima semana, exactamente el 5 de mayo, y esto es el abrebocas también del lanzamiento de ese disco que tienes con Trío Libre, que va a suceder el 8 de mayo en Nueva York. Entonces quiero darte pues como el espacio para que nos metas en ese universo sonoro que nos propones ahora. Bueno, sí, lo que te comentaba respecto a, bueno, que es una pregunta como con tantas variantes para responder. Voy a tratar de organizar mis pensamientos. No, básicamente el proyecto comenzó con una búsqueda sonora, básicamente. Y se fue revelando poco a poco de qué se trataba. Yo no sabía bien de qué se trataba, pero lo que te dije, eso lo empecé a escribir en enero del 2025. Entonces, mientras yo componía, era que veía no estaba tratando de componer como conscientemente reflejando lo que estaba haciendo, para nada. Yo decía, yo voy a tratar de mantener mi música como aparte de todo lo que está pasando, pero uno no puede hacer eso, porque todo, o sea, el día a día era eso, nos empezamos a sentir muy vulnerables, nos encontramos los unos a los otros, y ese fue ese mismo proceso que estaba pasando con el trío, porque el trío funcionó porque el vibrafonista que grabó originalmente, Felipe Fournier, y Carmen Staff, la pianista, nos empezamos a reunir y yo traía bocetos de momentos de la música, a ver si esto funciona. Yo no había construido ninguna pieza, no había nada. Yo tenía momentos que me gustaba y quería ver si funcionaban, si eso podía sonar. Entonces fue el proceso de sentirnos vulnerables. Es una música que es, aunque es mínima en su sonido, es una música muy compleja y es muy difícil de tocar. Entonces, claro, nos pone a todos en momentos de vulnerabilidad y fragilidad, pero el hecho de sentir que nos tenemos los tres apoyándonos, los tres, fue el mismo proceso que estaba pasando socialmente en Nueva York en ese comienzo del 2025. Entonces, pues cuando ya compuse y terminé la pieza, me di cuenta de la relación que hay con eso. Entonces, ahí fue donde empecé a buscar los títulos de la suite principal. Y el título de la suite se llama We the People. We the People son las primeras frases de la Constitución de los Estados Unidos. Y si uno lo traduce al español, de pronto yo creo que pierde un poquitico el contexto. Pero era como esos valores originales del cual supuestamente la democracia más fuerte de este país está basada, y los empezamos a ver como si nada. Lo que decía, yo soy miembro de una organización de música de cámara allá en los Estados Unidos, de la junta directiva,
Y apenas comenzó eso, nos tocó cambiar qué decir, cómo hablar. No, no podemos decir esto. Decía, no, y otra gente decía, no, pero ¿por qué vamos a cambiar cómo hablamos? En el país de las libertades. En el país de cómo decir, y otra gente decía, no, por favor, es que si dicen eso, nuestro trabajo está en riesgo porque no todos vivimos en Nueva York, hay gente que vive en el centro de los Estados Unidos. Nuestros constituyentes vienen ahí, entonces era como, no podemos hablar de ciertas cosas. Hay maneras de, ya tú no puedes postear en Facebook. Sí, yo nunca lo he hecho, pero ya no se puede decir cosas. Entonces siente uno que ya esa libertad ya no tiene posibilidad de decirlas. Yo nunca lo había experimentado en los Estados Unidos. Entonces como que toda esa sensación, todo eso está plasmado en la lucha de esa libertad, y artísticamente también está como yo me relaciono personalmente como compositor con las tradiciones. Estoy buscando una libertad en el sentido de que existen tantas tradiciones que están presentes en ese proyecto de las músicas afro, pero músicas europeas, de músicas del siglo XX, hay Ligeti, hay Bach, hay de todo eso. Y uno como compositor, uno se vuelve un filtro. Entonces uno procesa todas esas tradiciones de una manera. Entonces, ¿cómo yo me siento cada vez más libre de expresarlas a mi propia manera sin tener que complacer a un profesor o complacer a una audiencia o complacer, sino realmente encontrar esa libertad de expresión? Y este proyecto ha sido eso, buscar esa libertad donde todas esas tradiciones que amo y vivo y celebro, pero yo las proceso personalmente de otra manera, y creo que es el proceso de la humanidad, ¿no? Todos somos individuos y todos procesamos toda esta información y esta riqueza de nuestra propia manera. Y creo que de eso se trata Tío Libre, de encontrar esa libertad personal de expresión. Samuel, pues de verdad es un privilegio para nosotros poder conversar hoy contigo, poder estar en esta primicia del lanzamiento del disco. Un saludo también muy especial a Paulo Sánchez, que trae a Colombia este concierto tan maravilloso en primicia, inclusive antes de que salga en Estados Unidos. Quisiera que le cuentes un poquito a los oyentes sobre este tema que estamos escuchando, que es una joyita de Juan Sebastián Bach, es el dueto número 1 en mi menor, y con esto pues ya vamos llegando al final de este encuentro con el jazz. Sí, a ver, yo lo que te comentaba anteriormente, cuando volví a estudiar en la universidad en la pandemia, tuvimos muchos análisis muy, muy chéveres de la música de Bach, no solo en el contrapunto, sino en la construcción, en cómo él juega con la predictibilidad de la música. Y eso me pareció fascinante. Lo hacíamos con análisis de números y todo, contando compases y uno encuentra una cantidad de cosas increíbles. Y analizamos entre esas piezas esta. Y cuando yo la escuché por primera vez, yo quedé, ¿qué fue esto? Este Bach lo que hizo aquí fue, él metió una síncopa increíble, desplazando el acento de la llegada, la tonalidad en los beats y todo, y manejando cromáticamente el bajo y todo, y eran solo dos melodías, por eso es un dueto. No, y yo hace muchos años había soñado, uy, ¿cómo sonaría Bach en música latina? Pero no solo tocar Bach como está escrito en música latina, pero realmente repensarlo. O sea, cómo todo ese rubateo cuando uno toca Bach en su contexto original puede transformarse y traducirse en un contexto, llamémoslo de Latin Jazz, de música afrolatina, con jazz. Dije, esta pieza está como hecha para eso, porque ya tiene una síncopa, ya tiene una cosa. Entonces empecé a repensar todo eso, y gracias al análisis que yo había hecho con mis profes de la estructura, ¿no? De encontrar la estructura de Bach, me dio con un poquito las herramientas de poder hacer decisiones, cómo voy a manipular esta pieza, porque está bastante manipulada. Sin que pierda Bach, pero que sea realmente como otra pieza. Manipularla, y dónde voy a introducir la parte de los solos, dónde voy a introducir algo que yo llamo un mambo, que no es un mambo, pero digamos que le llamo mi mambo. Es
¿Cómo lo voy a hacer? Fue a través del análisis de esa pieza. Entonces, cuando vi que el trío funcionó, cuando empezamos a ensayar, dije, este es el trío perfecto para hacer este sueño que yo tenía. Y compuse, pues hice el arreglo, ¿no? La versión de Bach. Bueno, pues con este tema cerramos esta edición de Encuentros con el Jazz. De verdad ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el espacio y poder tener esta conversación que nos permite ampliar como el panorama, de comprender cómo es ese proceso compositivo tuyo, cómo ha sido este trasegar de estos últimos 7, 8 años, recogiendo pues toda tu historia también, todo el acervo de la familia Martínez. De verdad es un regalo y un privilegio que estés acá con nosotros. Quiero que te despidas, también invitando a los oyentes a tus próximos conciertos, a que te sigan también en las redes sociales y por supuesto a que sigan compartiendo tu música. No, pues oye, muchísimas gracias por todo, por la invitación, por todo lo que están haciendo por la música y la cultura acá en nuestro amado y adorado país. Pues nada, ojalá que, bueno, que me puedan seguir en las redes, el álbum Trío Libre, ya para la fecha de hoy, de 5 de mayo, cuando sale el programa, ya está todo disponible en todas las plataformas digitales. También habrá vinilos a la venta desde mi página web. Y me puedes seguir en Instagram como Blue Conga Music, Blue de azul, Conga del instrumento y Music, lo que amamos todos. Y en Facebook también como Samuel Torres Music. Y espero verlos, bueno, ya me pueden escribir mensajes y todo y estar en comunicación. Bueno, muchas gracias, Samuel. Entonces los dejamos con Juan Sebastián Bach, una pieza muy especial, reconstruida y a través de la óptica de nuestro querido Samuel Torres. Y los esperamos para una próxima edición de Encuentros con el Jazz. Muchas gracias. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.